Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en este viernes 23 de agosto. Ya se nos está pasando el mes, es increíble. Ya no queda nada, se ha pasado volando. Hoy, por razones de fuerza mayor, también voy a estar solo aquí en la presentación. El Robert esta vez no me abandona porque el mercado esté todo rojo. Me abandona porque, bueno, tuvieron una reunión comercial en el Valle de Uco, de nuestra provincia, así que andan de viaje. Así que bueno, hoy me tendrán que soportar en el monólogo a mí. Eh, espero hacerlo lo más dinámico posible y que sea fácil de entender todo. Eh, por suerte, bueno, por suerte, es una manera eh, rara de encarar las cuestiones, pero bueno, hemos tenido una semana con más movimiento político que de mercados en general, eh, sobre todo en la parte local. Eh, ya vamos a ver un poquito, nos vamos a concentrar bastante más en la parte local y vamos a ver un poquito de la parte de afuera que la realidad es que nos está dando una manito. De hecho, vamos a arrancar un poco por ese lado. Eh, Vamos a ver que nada, la expectativa de baja de tasas es cada vez más grande, ¿sí? Y, y bueno, eso hace que el mercado se relaje un poco y se ponga mucho más optimista, ¿no? Hemos tenido un par de semanas bastante buenas. Eh, Quizás justo el día de ayer no fue el mejor, pero en general venimos muy bien, buscando nuevos máximos en varios de los índices. Em, Bueno, la parte de la tensión política creo que ya la debemos conocer más o menos todos. Eh, ha sido una semana bastante eh, movida, vamos a decir. No sé si necesariamente complicada, si bien dolores de cabeza han traído. Creo que el gobierno ha sabido, em, digamos, lidiar con todas estas cuestiones políticas. eh, Básicamente porque, bueno, su discurso se ha mantenido constante en el tiempo, entonces, digamos que las ideas que han ido eh, expresando en este tiempo se mantienen bastante en línea, entonces, bueno, siguen con el mismo discurso y sin desviarse mucho del camino, hacen frente a todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado están bastante bien. Voy a comentar un poquito de la inflación. El dato de la inflación salió en realidad la semana pasada, pero como quisimos hacer la pequeña charla y poner un poquito de contexto sobre lo del blanqueo la semana pasada, que nos pareció bastante importante, por ahí no tratamos esto de la inflación, eh, que siguen dando buenos números. eh, Quizás podrían ser un poquitito mejores en, en algunos sectores, pero viene bastante bien. La realidad es que haciendo la comparación desde donde venimos, viene muy bien, ¿no? Eso es tremendo. Después vamos a hablar de los superávit. Esta parte estuvo bastante en boga en estos últimos días, eh, porque bueno, hubo digamos, varios asteriscos ahí en algunos de los números, así que está bueno verlo y está bueno analizarlo, el de julio en particular. em, Porque bueno, tiene ahí un componente importante de pago de deuda, que no es menor para nada, y aún así no, logró el gobierno mantener el superávit, ¿no? Sobre todo el primario dio muy bien y eso ayudó muchísimo. Em, Después, bueno, el Merval tuvo una pequeña corrección. Si nosotros lo vemos en dólares, no está tan mal, quizás en pesos corrigió bastante, pero bueno. Es bastante por el tema dólar, ¿no? El dólar está recontraclavado, muy planchado. También vamos a hablar un poquitito de eso ahí en el camino, de quizás por qué se está dando este fenómeno. Quizás nos trae unos recuerdos de Vietnam en el camino, porque quizás no sea de la mejor manera, pero bueno, es lo que está sucediendo. Eh, y nada, vamos. eh, Quizás esa sea la parte clave por ahora con respecto a los movimientos
de las acciones, ¿no? Y después en el SER, bueno, el SER hace 2 semanas atrás, justo salteándonos de la semana pasada, que fue una edición especial, ha tenido eh, una performance, la verdad que impresionante, ¿no? Muy por encima de incluso las expectativas que nosotros habíamos planteado en la reunión esa del día, ya ni me acuerdo, creo que fue el 9. Eh, Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se da todo. Vamos a la primera parte de la charla. Grafiquito de arriba es el rendimiento de el bono del Tesoro americano a 10 años. Ayer, si ven el gráfico, a ver si lo pudiera acercar un poquito. Si ven el gráfico, la realidad es que eh, nos, eh, ¿cómo es? En esta última partecita, eh, vemos una suba que se dio el día de ayer, eh, que si lo ven acá se replica con esta baja del día de ayer de las acciones. Ayer fue un día bastante volátil, con mucha especulación, sobre todo por lo que hoy, en minutos nomás, va a hablar Jerome Powell, ¿no? De la Reserva Federal. Y bueno, ahí se va a dar el contexto de cómo venimos, o cómo viene Estados Unidos y demás, y las expectativas que tienen de que finalmente para septiembre ya sí se haga una baja de tasas. Ya no se habla casi nada de si se va a hacer una baja de tasas, sino que está casi descontada. La única, digamos, la única discusión en este momento está siendo si va a ser del 0,25 o del 0,50, ¿sí? La baja de la tasa está descontada. El mercado la da como un hecho ya. Solamente están discutiendo eh, el porcentaje, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Eh, Por eso nos viene dando una mano, ¿sí? Hace que las acciones hayan tenido una semana pasada y un inicio de semana sobre todo muy bueno, eh, eh, para nuestro lado, ¿sí? Eso creo que es lo que más vamos a tener que rescatar. Por este lado nos está dando una mano bastante grande, digamos, en la parte financiera, si se quiere. Ayuda a esto a que, a pesar de todo el lío político que hemos estado teniendo, los bonos en dólares no hayan tenido una semana muy catastrófica, ¿no? Han bajado, sí, pero si lo vemos en la última semana, quizás un cercano a un 1%, digamos, no son bajas catastróficas, ¿sí? Entonces, eh, también hay que ver el porqué de eso y está explicado mucho de este lado, ¿no? Eh, el contexto internacional favorable ha puesto paños fríos en nuestro contexto interno bastante escandaloso, si se quiere, o tenso, ¿no? Eh, Dado este contexto que me gusta tenerlo en cuenta, sí, que también los índices están buscando, si se quieren, nuevos máximos históricos, estuvieron bastante cerca, lo podemos ver acá abajo, ¿sí? Recuerden que el máximo se dio acá, ¿sí? Eh, en hace unos meses, por aquí, ¿sí? Y bueno, estamos buscando de nuevo eso. Vamos a ver si hoy, con lo que tenga que decir Powell, seguramente el mercado eh, reaccionará acorde, ¿sí? A sus palabras, a qué es lo que exprese. En principio, por lo que se ven en la mañana en el premercado norteamericano, pareciera que le tienen fe, ¿no? Estaba bastante positivo eh, la bolsa, subía aproximadamente 0,50. Em, Mario, ahí te voy a hacer una aclaración. La tasa estaría prevista más o menos para septiembre, ¿sí? La baja de tasas. El asunto es que las consideraciones quizás ya están un poco tardes en el sentido de que el mercado siempre se va adelantando a lo que pasa, ¿no? El mercado va siempre adelantado. Entonces, eh, s-
bueno, como se ve en el gráfico, ¿no? Cuando empezaron a darse mejores noticias y que la tasa tenía pinta de que finalmente se bajaba, fíjate las subas que hemos tenido en este mes, ¿no? Em, entonces quizás las consideraciones que tenemos que tener son esas, ¿sí? Que probablemente ya gran parte de esas subas por baja de tasa, digamos, está descontada. Entonces, bueno, seguir teniendo quizás la misma consideración de siempre de tener cuidado con qué activos se eligen y demás, más que exclusivamente ver la tasa ahora, porque entendemos que probablemente eso ya esté bastante descontado. Si llegara a ser una baja de tasa más alta, probablemente tengamos más margen, ¿sí? Entiendo que la de... eh, claro, sí, sí, exactamente. La expectativa de lo que ya, de lo que recupere, ¿no? Quizás si la baja llegara a ser del 0,50, quizás ahí ya sí tenemos un poquito de margen para subir más, pero creo que la del 0,25 ya está descontada con un 70% de probabilidad. Entonces, digamos que esa no debería ser, afectar mucho, sería un genial, es lo que esperábamos y seguimos para adelante, ¿no? Bueno, ahora empieza la parte más interesante, si se quiere, o más picante. Eh, la tensión política, ¿sí? Esta semana creo que todo el mundo que haya escuchado alguna noticia, sobre todo el día el miércoles, donde fue el tema de las votaciones en el Senado, perdón, el miércoles no, ayer. Ayer fueron las votaciones en el Senado y bueno, se votó una nueva modificación en las jubilaciones. eh, Pasó por gran mayoría, o sea, superó los dos tercios con apoyo de básicamente todas las fuerzas políticas del país, excepto la del gobierno, o sea, excepto la Libertad Avanza y algún que otro, creo que un senador del PRO que también votó en contra, el resto lo votaron todos a favor, obteniendo más de dos tercios, sí, más de dos tercios en las cámaras. Em, Eso indicaría que ante un posible tratamiento nuevo luego de un veto, la ley se debería aprobar. Obviamente, el gobierno de ayer salió a decir que van a defender su política eh, fiscal a morir, ¿sí? No quieren aumentar el gasto, no van a emitir, ¿sí? No van a hacer emisión. Entonces, como es una ley que les afecta al gasto, la van a vetar. Sencillo, se veta y vemos qué pasa. Si el Congreso lo quiera volver a tratar, bueno, se volverá a tratar. Ahí se me dieron vuelta un poquito los puntitos acá, la idea de acá, las milanesas mágicas. Las milanesas mágicas fue anoche que el presidente Milei se juntó a cenar milanesas con el Macri, ¿no? Con Mauricio Macri. Em, y bueno, ahí acordaron, le puse mágicas porque la verdad que es una cosa mágica lo que sucedió. Eh, no sé quién será el cocinero. Acordaron que Macri dijo que él entendía por qué Milei vetaba la ley que días antes Macri había sugerido a su gente que vote a favor, eh, y que no se iban a pelear por esto. O sea, que no iban a romper relaciones por algo tan mundano como esta ley, ¿no? Lo que daba a aclarar que, bueno, luego del veto, y si vuelve la ley al Congreso, que no necesariamente vaya a pasar, ¿sí? Recordemos que cuando Cristina vetó la ley del 82% móvil, nunca volvió al Congreso, o sea, no se volvió a tratar, ¿sí? Eh, bueno, pareciera que eh, si se tratara de nuevo en el Congreso, la gente del PRO más allegada a Macri votaría en contra, ¿sí? Esta vez votaría en contra y bueno, no lograrían los dos tercios que necesita una vez que una ley es vetada, ahí sí necesitan los dos tercios nuevamente. Entonces, bueno, pareciera un juego ahí de tire y afloje. eh,
se entiende que por ahí la jugada del PRO fue bastante extraña en el sentido de eh, ¿por qué, por qué votar esto y después salir a decir que está bien que se vete? Eh, y hay toda una movida bastante rara porque, bueno, eh, con la defensa acérrima que están presentando contra el déficit fiscal, era extraño, ¿no? Se sabía que esto se iba a vetar, no había duda que el gobierno la iba a vetar. Entonces, bueno, ha sido ahí una movida medio rara, no sé si para golpear un poco el avispero a ver qué pasaba. Pero bueno, es la política que, digamos, que tiene estas vetas medias extrañas a veces. El rebozado, la verdad que no sé qué habrá sido. Espero que no volvamos a los malos hábitos de rebozar todo con una valija, ¿no? O una serie de valijas. Ahí, eh, no sería, no sería óptimo, ¿no? Esperemos que hayan sido tratos políticos y no de otro tipo. Avanzando a cosas un poquito más lindas y que está muy bueno que pasen, ¿sí? Em, bueno, con la cabeza de Sturzenegger, ¿no? En el Ministerio de Desregulación y cuestiones complejas, ¿no? Muy complejas, porque la verdad que la burocracia en la Argentina es impresionante. Hubo varias buenas noticias, si se quiere. Quizás la que más afecta en esta semana de forma directa a toda la economía es que el gobierno eliminó las retenciones automáticas de ganancias para los comercios, ¿sí? En realidad de ganancias e IVA, pero bueno, la de IVA, por como lo que me han comentado por acá, yo que no soy contador, me comentan que la de IVA es menos severa, pero la de ganancias sí es muy dura porque te retienen ganancias que vos pagás al final de tu ciclo fiscal, ¿no? Entonces, te están reteniendo cosas ahora que vos vas a tener que pagar cerrando balance en diciembre, vas a pagar recién en abril, quizás. Entonces, esas retenciones de ganancias que te imponían hoy sí van a afectar mucho a favor, ¿no? A las empresas en general en términos financieros, ¿no? Pues son, eh, digamos, son retenciones que no te van a hacer más eh, y no vas a tener que pagar un costo extra sobre eso por el costo financiero propio de no tener un dinero hoy y tener que pagarlo recién en abril, ¿no? Entonces, nada, eso fue una gran medida, un gran anuncio, se tomó muy bien, ¿sí? La gente los empresarios en general lo tomaron como una gran noticia, ¿sí? Entonces, bueno, una de las pequeñas cositas que van ayudando a que todos tiremos para el mismo lado, ¿no? Y sea todo más sencillo de lidiar, ¿no? Después, bueno, sumaron otras cosas bastante para el turismo, sí, para también relacionado con la industria de aerocomercial, algunas cuestiones que no tenían mucho sentido, que uno no sabe que existen claramente, y cuando lee desregularon eh, puntos de la ley aerocomercial que básicamente te impedían cosas tontas como eh, a hacer contactos, o sea, a hacer escalas con ciertas características para viajes al exterior, que vos decís, ¿y eso por qué existe? Impedían muchísimas rutas aéreas sin sentido, ¿no? Eh, bueno, cosas así muy tontas que, bueno, de a poco son más sencillas de desregular, obviamente, y van sacando. Otra que estaba bastante interesante es que una persona con una discapacidad que necesitaba su, ¿cómo es? Su certificado de discapacidad, cuando la discapacidad es básicamente para el resto de su vida, ¿sí? No tiene que renovar nunca más el carnet, lo cual tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué tendría que renovar un carnet de discapacidad para algo que eh, desgraciadamente lo va a acompañar toda su vida, ¿no? Cosas así, muy tontas que van sumando y bueno. eh, Genial que las vayan sacando. Y lo último por este lado es el tema del RI.
Se terminó de reglamentar, no me voy a poner a hablar de mucho de esto porque estaría 45 minutos más. La idea es que vayamos más o menos rápido. Eh, Encontraron la manera, por eso lo puse acá, porque me pareció la parte más interesante, encontraron la manera de incluir a las automotrices dentro del RIGI, ¿sí? Van a entrar en la parte de tecnología. No me pregunten mucho cómo entraron por la parte de tecnología, pero bueno, implementarán alguna manera. Así que van a poder ingresar al RIGI y, bueno, muy importante, ya sabemos todos más o menos cómo funciona. Grandes inversiones a partir de 200 millones de dólares. Se entiende que las automotrices eso lo deberían cubrir con bastante facilidad. Se les otorga un plazo para, eso es lo que más se ha regulado, ¿no? Que ahora van a tener un plazo que ya está definido para, digamos, que la inversión se haga efectiva y a partir de eso, bueno, acceder a las ventajas, ¿no? que otorga el programa. Em, Sabemos que los sectores más beneficiados van a ser el oil and gas, ¿sí? Energía es donde más dinero se podría volcar de manera más rápida, ¿no? Para esto. em, y bueno, eh, el sector minero en Mendoza nos pegaría bastante, o sea, sería muy bueno que esto bueno, tenemos algunos líos nosotros con leyes provinciales, digamos, pero digamos que está muy bueno que esto se empiece a facilitar. eh, y bueno, veremos cómo empiezan a surgir, esperemos, ¿no? Que surjan más y más eh, inversiones o anuncios de inversiones en el corto plazo. Em, Vamos ahora con la inflación. Esto lo voy a pasar relativamente rápido porque, bueno, les comentaba recién que fue hace 2 semanas ya, pero no lo mencionamos la semana pasada. Dio 4, el nivel general de inflación, 4 mes a mes, el más bajo en más de 2 años, desde la época, bueno, de Massa, principios de Massa, que no teníamos estos números tan bajos. Eh, los bienes vienen dando, como siempre, por debajo del índice. Los servicios, que era lo más atrasado, eh, luz, gas, etcétera, etcétera, obviamente que son lo que sigue haciendo que el nivel general de precios se vaya para arriba. En julio teníamos la particularidad que algunos servicios, como por ejemplo el turismo, los restaurantes y todo eso, subieron muchísimo por el tema de vacaciones, ¿sí? De hecho, eran los que más subió en el mes por bastante, ¿sí? Em, pero lo que por ahí nos pincha un poquito la emoción de este 4 que ya estamos casi en 3 digamos, o sea, estamos muy cercanos al 3% mensual, lo cual suena horrible, pero es buenísimo para nosotros, es que la núcleo dio 3,8, es decir, que dio mucho más cerca de lo que venía siendo, de lo que dio el nivel general, y es como que dio más cerca de lo que venía dando en meses anteriores, ¿no? Antes la inflación núcleo te daba como un margen más grande para que siga bajando, ¿no? Ahora eso está un poquito pinchado, em, pero bueno, todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho. Esto es una maratón, no es una carrera, no es un sprint. Y bueno, de a poquito, si todo lo demás ayuda, eh, esperemos que siga bajando. La interanual, la vimos que en abril dio su pico máximo, llegando casi al 300% interanual. Ahora, bueno, en 263 más o menos, eh, sigue dando señales de que va a seguir bajando. En principio, esto para el mes de eh, octubre, noviembre, diciembre, cuando se nos den esos números, si continúan en línea con lo que estamos, ahí bueno, ahí va a bajar firmemente la variación interanual, ¿no? Ahí es donde más se va a empezar a notar porque bueno, estamos reemplazando los meses de mayor inflación el año pasado, plan platita y todo lo demás, que bueno, eh, sería óptimo, eh, sería óptimo, no, se notaría muchísimo más, ¿no? El cambio de tendencia en el índice, ¿no? En el interanual. Vamos a temas superávit gemelos. Eh,
el superávit fiscal en julio cerró de nuevo positivo, o sea, hubo superávit fiscal por algo más de 300.000 millones de pesos, ¿sí? Acá los números son grandes cuando hablamos en pesos, ¿no? Entonces, 300.000 millones son muchos ceros. La parte más interesante fue que el superávit primario dio muy bien, no, 900.000 millones, 1.000 millones, eh, con la consideración que en julio, por los cupones, ¿sí? Se pagaron más de 1.500 miles de millones de pesos, ¿sí? Considerándolo en pesos, de intereses, ¿no? Eh, ¿A qué nos llevó esto? Bueno, hay un déficit financiero, o sea, tuvimos un déficit financiero por algo de 600 millones, ¿no? La resta esa que queda ahí, eh, que bueno, era imposible de cubrir, ¿no? Esos 1.500 millones incluso son netos, es decir, que son netos restándole lo que el gobierno se paga a sí mismo, que es bastante, porque el gobierno es tenedor de la deuda del gobierno, justamente. Entonces, bueno, restándole lo que el gobierno se paga a sí mismo, dan esos 1.500 miles de millones. Eh, y aún así se logró superávit fiscal, ¿no? Considerando un pago muy grande porque eran los cupones, es bastante, bastante alentador, ¿no? Que siga ese camino de eh, bonanza, ¿no? Y de control de cuentas del Estado. Después, otro buen dato fue, ¿no? Que a pesar de que julio suele ser históricamente un mes vendedor, cerró nuevamente con un superávit comercial, ¿sí? Ya llevamos más de 12.000 millones de dólares acumulados. Eh, Eso es una muy buena noticia porque ayuda mucho a aliviar las cuentas públicas, ¿sí? Recordemos que esos 12.000 millones no es que van directamente a las reservas, si bien gran parte está en las reservas, pero bueno, también hay que descontar lo que se va pagando, ¿no? De deudas y demás, ¿no? Pero bueno, es un gran, gran número. Eh, Tener las reservas en creo que algo de 3.000 millones negativos, viniendo desde 11.000 millones negativos, estamos recontra bien, ¿no? Ahí está esta parte que es clave, que bueno, eh, obviamente está un poquito, digamos, sesgada por ah, la baja firme, sobre todo los primeros meses del año, la baja firme de las importaciones que ya se han ido normalizando, incluso en este mes de junio, de julio, perdón, aumentaron, ¿sí? El nivel de importaciones, por eso también hubo días un poquitito eh, vendedores para el gobierno de dólares, ¿sí? Pero el mes cerró con superávit. Está bueno eso porque indica que ya la economía de a poquito se va recuperando si los niveles de importaciones empiezan a normalizar un poco, ¿no? Si la importación se vuelve más normal y necesitamos importar es porque hay demanda de bienes, ¿no? Eh, entonces, nada. Sí, el crecimiento de las reservas viene siendo neto, sí, Mario. Las reservas vienen creciendo, el problema es que veníamos muy desde abajo, ¿no? Se viene recuperando desde el día uno, si se quiere. Las reservas se vienen recuperando, siguen siendo negativas en términos líquidos, pero porque eran muy negativas, ¿sí? Las reservas brutas siempre fueron positivas. Eh, las líquidas es el problema, digamos que por ahí esto es lo que más nos ayuda. Digamos que no hay plata, o sea, no tenemos dinero, eh, s- digamos, líquido, justamente, líquido para poder utilizar. Eh, pero bueno, de esta manera, cuando eso llegue a niveles más normales, que ahí es donde se espera que ayude bastante el blanqueo, eh, las reservas deberían tener un gran alivio, ¿sí? Deberían tener un gran alivio y ahí sí pasar a ser un país un poquito más normal, ¿no? Que no le deba plata en el corto plazo a nadie. O sea, no tener un agujero ahí financiero, ¿no? Eh, Ojalá se dé pronto, se dé pronto. Em, Acá vamos a ver el Merval.
Eh, es interesante, bueno, lo vimos, vamos a volver un poquito, lo vimos, ya les tiré un spoiler ahí, pero vimos que acá en la parte del día de ayer, eh, se veía una baja ahí firme en el S&P, en los índices de afuera. Y bueno, no podíamos ser diferentes. Tuvimos ayer una baja bastante firme en el Merval, ¿sí? El Merval ayer tuvo una baja aproximadamente del 3%, una baja para un solo día bastante firme, ¿no? Eh, pero bueno, en línea con con lo que se vivió afuera, y digamos que estamos viendo un poquito de que el Merval en pesos se está manteniendo bastante, perdón, en dólares se estaba manteniendo bastante planchadito porque teníamos el fenómeno de que afuera subía en dólares, veníamos bien, y el tipo de cambio acá se mantiene muy estable, ¿sí? Em, ahí vamos a hacer una salvedad. Eh, Quizás en estos días, en esta semana con mucha volatilidad política, sí se empezó a notar más la mano del central vendiendo, ¿sí? Habíamos hablado que el central iba a vender dólares, ¿sí? Lo habían dicho. Eh, acá tenemos el chiste interno de en realidad no están vendiendo dólares, están comprando pesos, ¿sí? Están absorbiendo los pesos. No se sabe muy bien cuánto lo han hecho, si lo han hecho, pero bueno, el volumen en dólares del bono de la L30D, sobre todo, ha subido mucho, ¿sí? Mucho, mucho. Eh, Pasábamos de días de 35, 40 millones a ayer se movieron más de 100 millones de dólares en ese bono, o sea que el movimiento ha sido bastante brusco. En cuanto a volumen y en cuanto a porcentaje, la verdad que se ha mantenido bastante estable. Es decir, que posiblemente si estamos todos dolarizándonos, que es lo que indicaría el volumen ese tan grande, y el tipo de cambio se mantiene estable, es que el gobierno está metiendo mano, ¿no? Eh, Eso no es bueno, no es bueno desde ya, o sea, eh, no es la idea que el gobierno intervenga los tipos de cambio así de manera tan, los tipos de cambio paralelos, sobre todo de manera tan burda, ¿sí? Pero bueno, eh, digamos que se entiende entre comillas, lo que quieren hacer, ¿sí? Absorber pesos. No lo defiendo ni mucho menos, no lo defiendo ni mucho menos. Me parece bastante absurdo, pero bueno, es lo que ellos quieren lograr, es que no se desbarate todo y no haya pánico alrededor del dólar, ¿no? El dólar MEP está clavado en 1300, ¿sí? 1280, 1300, 1320, en ese rango se viene manteniendo todos estos días y pareciera que no va a cambiar eso, pareciera que no va a cambiar. Si llegara a haber menos presión, el central simplemente se corre a un lado y deja de intervenir, ¿sí? No creo que por ahora baje mucho, ¿sí? No creo que se va a mantener ahí un tiempito más, viene lateralizándose ya bastante tiempo. Creo que vamos a seguir en esa tendencia, ¿no? Y lo del verbal, bueno, por ahí es un poquito lo que le dio título al día de hoy. La paciencia realmente es una virtud, ¿sí? Eh, Tuvimos una suba bien firme del Merval. Me olvidé de hacer la aclaración. Esta imagen de acá es el Merval en dólares, creo que se entendió igual. Pero pueden ver que en lo que va del mes de agosto hubo una recuperación bastante firme, ¿no? Entre un 15% aproximadamente, que va en línea con lo que ha subido también los índices de afuera en este mismo periodo, ¿no? Incluso hubo días donde el Merval eh, performó, o sea, se comportó muchísimo mejor que los índices de afuera. Hubo días donde los índices afuera caían y el Merval subía 2-3% en dólares. Entonces, bueno, también va de la mano con la volatilidad que tenemos nosotros implícita por ser Argentina, ¿no? Pero bueno, me gusta eh, que vengamos con esta tendencia, ¿no? Bastante bien. Este gráfico es lo que va del año.
de 900 pasar a 1200 en un año es, bueno, ah, 30%, ¿no? Entonces, gran expectativa con esto. Y como decíamos recién, si las reservas vienen bien y las ideas funcionan, la idea es que esto se vaya bastante más para arriba, ¿no? Y para cerrar y darle un poquito de, de una pequeña gracia, si se quiere, hace 2 semanas atrás habíamos recomendado entrar al ser a mediano plazo. Nosotros lo veíamos como una alternativa a mediano plazo. Terminó siendo quizás la mejor alternativa de corto plazo. Por bastante, de hecho, porque en 2 semanas el ser la gran mayoría, sobre todo la parte quizás eh, mediana y larga, sí, a partir del 26, ha subido más de un 7% en promedio, ¿sí? En 2 semanas, ¿sí? Eh, una compresión brutal. El gráfico que habíamos puesto, este mismo gráfico que habíamos puesto hace 2 semanas, eh, tenía algunos rendimientos de alguna parte de estos bonos, tenían rendimientos de cercano al 14%, ¿sí? 13, 14. Eh, hoy lo vemos con rendimientos del 9, 10 y decimos, ay caramba, ¿qué pasó? Nos perdimos una oportunidad. Y me incluyo ahí porque dormí. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Eh, y, y bueno, eh, esto fue la verdad que una muy buena oportunidad. Eh, creo que lo hablamos en su momento. Si nosotros estimamos, ¿no? Vamos a ser muy optimistas, que en un par de años la inflación va a estar cerca de cero, ¿sí? Obtener rendimientos de inflación más 12%, es decir, ganarle por 12% a una inflación de cero, ¿sí? Estamos hablando todo muy demasiado optimista, si se quiere. Pero bueno, 12% sobre una inflación de cero es una animalada, ¿no? Por eso la curva, si lo ven en el gráfico, se empezó que medio a dar vuelta, ¿no? Se empezó a poner negativa en el plazo largo, como le pasa bastante a la curva en dólares, ¿sí? Que los rendimientos de los bonos en dólares más largos son más bajos que los rendimientos más cortos, ¿sí? En ese sentido, algo que ha hablado también Robert muchas veces, que las dos curvas, tanto de los SER como de las del hard dollar, deberían comportarse similares. Bueno, acá quizás lo estamos empezando a ver, ¿no? Donde la curva empieza a tener el mismo comportamiento. La parte larga empieza a tener rendimiento más bajo que la parte corta. Ahí el par, no sé por qué, ha quedado bastante desarbitrado, si lo vemos. Eh, está bastante más arriba. Es un bono bastante extraño, son bonos, todo lo que sea, bueno, par, cuasi par, son bonos muy largos, ¿sí? 38, 45, si mal no recuerdo, es decir, que son bonos muy largos, ¿sí? Eh, tenemos más de 10 años de duration, eh, y bueno, y en el 45 más de 20. em, pero bueno, esa es la parte larga que tenemos en ser. Un bono al 35 que me rinda, o sea, ser más 11% y lo puedo calzar tranquilamente, lo puedo calzar contra un plazo fijo UVA, perdón, contra un plazo fijo UVA, no, contra un préstamo UVA, así, de hipotecario, y voy a sacarle una ganancia, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es una cuestión bastante más compleja que solamente tomar un hipotecario y comprar par, ¿no? Pero bueno, se plantea como una posible herramienta para ir eh, haciéndole frente a un crédito hipotecario, ¿no? Eh, es más que interesante, es más que interesante, lo volvemos a repetir. Y aún en el cuasi para a casi 10% de rendimiento sobre la inflación, también sigue siendo muy interesante. Em, bueno, por acá estamos terminando. Quería que durara media hora esto, pero se me pasó un poquito más. Eh, no sé si en el chat tendremos algunas preguntas, por ahora no veo ninguna más. Creo que traté de ir respondiendo en vivo para que sea más dinámico y no tener que volverme para atrás eh, en en todo sentido, y que la idea vaya siendo lo más fluida posible.
Si no veo más, no veo más consultas, espero que haya sido claro. Eh, y bueno, nos estaremos viendo el viernes que viene, ya va a ser el último viernes de, de agosto, el último día hábil de agosto incluso. Bueno, el sábado también puede ser más o menos hábil. Y bueno, se nos va el mes, ya se nos fue el mes 8, ya nos queda el último cuatrimestre del año. ¿Quién lo diría que ha pasado tan rápido? Hemos tenido de todo, ¿sí? No nos podemos aburrir acá. Para bien o para mal, no nos podemos aburrir nunca. Así que bueno, espero que hayan disfrutado la presentación de hoy, que se haya entendido todo, y nos estaremos viendo el viernes que viene. Muy, muy buen fin de semana para todos.